no viajaba solo. Cuando el objeto interestelar 3I Atlas atravesó el sistema solar, los astrónomos esperaban encontrar un cometa ordinario, un visitante de hielo y roca. Pero lo que descubrieron fue algo que rompió todas las expectativas. 9 objetos brillantes lo escoltaban en formación perfecta, cada uno irradiando más energía de la que cualquier cometa debería producir jamás. El James Webb, el Hubble y hasta telescopios terrestres como el Keck y el Very Large Telescope confirmaron lo imposible. Aquellos acompañantes no se comportaban como fragmentos naturales. La espectroscopía mostró metales industriales como níquel y cobalto, y emisiones energéticas comparables a reactores nucleares en miniatura. Algunos científicos lo llamaron un error de interpretación. Otros, como Avi Loeb de Harvard, se atrevieron a decir lo que todos temían. Esto parece más a una nave nodriza desprendiendo sondas que a un cometa fragmentado. Y mientras tanto, otro visitante, aún más colosal, se acerca desde la dirección opuesta. Swan R2, un gigante con una cola más grande que la Luna. Ambos se encontrarán cerca del Sol en octubre de 2025. Ahora te pregunto a ti, si estos 9 objetos fueran un mensaje cósmico, ¿qué crees que es más probable? A. Una advertencia de una civilización avanzada. B. Una prueba de que vivimos en una simulación. C. Un error natural del universo que apenas entendemos. Este video no es solo de ciencia. Aquí es donde el misterio y el universo se combinan. Suscríbete a Marsitianos y prepárate para este nuevo viaje. Si alguna vez recibimos una visita del cosmos, no será con tambores ni trompetas, será con tecnología tan avanzada que parecerá indistinguible de la magia. Esa es una de las frases que Michio Kaku ha repetido en múltiples ocasiones y nunca había resonado tanto como ahora, frente a lo que se descubrió con 3I Atlas y sus 9 misteriosos acompañantes. Kaku, uno de los físicos teóricos más reconocidos del mundo, siempre ha insistido en que la humanidad debe prepararse para lo impensable. El contacto con civilizaciones cuya ciencia podría estar miles o millones de años más adelantada que la nuestra. Y cuando los telescopios más avanzados de nuestro tiempo, el James Webb, el Hubble, el Keck y el VLT, coincidieron en mostrar 9 objetos viajando en formación, cada uno emitiendo potencias que rozan los 20 gigavatios. De inmediato se encendió la alarma de los que llevan décadas estudiando el concepto de tecnología extraterrestre. ¿Por qué es tan inquietante? Porque ningún cometa natural puede producir esa cantidad de energía de forma sostenida. En física, la sublimación de hielo, el proceso que impulsa chorros de gas y hace brillar a los cometas, tiene límites muy claros. Depende de la luz solar, de la composición química y de la distancia al Sol. Y aún en el caso más extremo, los valores nunca deberían acercarse a lo que estos objetos emiten. Dicho en términos simples, sería como encontrar una fogata que brilla más que una central eléctrica. Kaku lo describiría de otra forma. Estamos viendo el tipo de ingeniería que podría corresponder a una civilización de tipo 1 o 2 en la escala de Kardashev. Esa escala, propuesta por el astrofísico ruso Nikolai Kardashev en 1964, mide el avance tecnológico según la energía que una civilización es capaz de aprovechar. Nosotros, la humanidad, apenas estamos en el 0.7. Una civilización capaz de mover sondas interestelares y alimentarlas con gigavatios en el vacío del espacio estaría muy por encima de nosotros. Aquí es donde la física se mezcla con el misterio. Cuando el espectro de estos objetos mostró metales como níquel y cobalto, la primera reacción fue pensar en contaminación instrumental o interpretaciones erróneas. Pero las confirmaciones cruzadas de diferentes telescopios eliminaron esa duda. En la Tierra, estos metales se usan para construir reactores,
turbinas y aleaciones resistentes al calor. ¿Cómo es que aparecen en estructuras que supuestamente son cometas? La probabilidad de que procesos naturales generen composiciones así, en objetos que además viajan alineados, es tan baja que la explicación convencional empieza a tambalear. Y no es la primera vez que algo así ocurre. Recordemos a Oumuamua, el primer objeto interestelar descubierto en 2017. Su aceleración anómala, sin explicación clara, llevó a Avi Loeb a sugerir que podría tratarse de una nave o un fragmento tecnológico. En ese entonces, Michio Kaku dijo algo provocador. Si es artificial, es apenas la punta del iceberg. Deberíamos esperar más visitantes. Hoy, con Atlas y sus 9 acompañantes, esas palabras parecen proféticas. Pero vayamos un poco más profundo en el terreno técnico. La energía que irradian estos cuerpos no sigue las leyes clásicas de un cometa. Si fuera sublimación, la curva de luz tendría que variar de manera irregular, como una chispa que sube y baja con cada giro del objeto. En cambio, las lecturas muestran una emisión estable y continua, más parecida a la de un reactor que a un cometa. En física, eso es casi una firma. Lo natural es caótico. Lo artificial tiende a la constancia. Lo que los telescopios han mostrado nos pone frente a un espejo. Somos una civilización que apenas comienza a rasgar la superficie de la física cósmica. Y de repente aparecen señales que parecen sacadas de la imaginación más atrevida. Y tal vez Kaku tenga razón. Lo que llamamos magia es, en realidad, ciencia que aún no entendemos. Imagina por un momento que estás en una autopista interestelar. Los vehículos que pasan son cometas, asteroides, fragmentos de roca helada que viajan en soledad, siguiendo trayectorias dictadas por la gravedad. Pero, de repente, entre ese tráfico habitual, ves un convoy, no un solo coche, sino 10 viajando en formación, todos a la misma velocidad, sin desviarse ni un centímetro de la línea. Eso es lo que descubrieron los telescopios cuando analizaron a 3 y Atlas. No se trataba de un solitario visitante interestelar. Había 9 objetos más pequeños escoltándolo, como si fueran centinelas, avanzando en perfecta formación. En física orbital, esto es casi imposible. Los cometas y fragmentos naturales suelen dispersarse, influenciados por mareas gravitacionales, choques internos y presión de radiación. Mantener una estructura coordinada en el espacio profundo sería como lanzar al aire 10 monedas y que todas cayeran sobre el canto de manera sincronizada. La espectroscopía reveló algo aún más inquietante. Esos objetos irradiaban 20 gigavatios de energía cada uno, suficiente para alimentar a ciudades enteras en la Tierra. Para ponerlo en perspectiva, una central nuclear promedio genera alrededor de 1 gigavatio. Es decir, cada uno de esos cuerpos brillantes equivalía a 20 reactores nucleares operando en silencio en la oscuridad del cosmos. Lo más desconcertante fue su composición. Detectaron níquel, cobalto y aleaciones que no encajan en la química natural de los cometas. El níquel y el cobalto en la Tierra son elementos esenciales en la construcción de turbinas, baterías avanzadas y hasta reactores. ¿Qué hacían en la corteza de un supuesto fragmento interestelar? Y lo más desconcertante aún, algunos patrones en los espectros parecían corresponder a configuraciones moleculares que no se habían visto jamás en la naturaleza terrestre. Avi Loeb, conocido por desafiar lo establecido, fue uno de los primeros en atreverse a decir lo que muchos pensaban en silencio. Para él, lo que observábamos no era un enjambre de fragmentos, sino el equivalente a sondas acompañando a una nave nodriza. La idea suena a ciencia ficción, pero la física de lo que vimos parece negarse a otra explicación sencilla. Si tratamos de comparar este fenómeno con algo humano,
Sería como observar a un portaaviones atravesando el océano, rodeado por un grupo de drones o destructores que lo escoltan. En el mar, esa formación tiene sentido estratégico: defensa, exploración, coordinación. ¿Por qué no podría ocurrir lo mismo en el vacío del espacio? Los cálculos orbitales también son extraños. La aceleración de los 9 objetos no encaja con la simple expulsión de gases que suelen tener los cometas. Es como si cada uno de ellos ajustara su movimiento con precisión, corrigiendo trayectorias, como haría una nave con propulsores. La física aquí se vuelve intrigante. La conservación del momento lineal dicta que un fragmento desprendido debería seguir su curso libremente. Pero estos parecían estar obedeciendo una misma regla invisible, como si respondieran a un comando central. Michio Kaku lo ha dicho varias veces. Cuando lo improbable ocurre frente a nuestros ojos, debemos considerar que la explicación más sencilla podría no ser natural, sino tecnológica. Lo que vemos aquí podría ser, en palabras de él, un ensayo general de lo que significa detectar civilizaciones avanzadas. No un mensaje en código, no una señal de radio, sino máquinas reales, atravesando nuestro vecindario cósmico. En cualquier caso, el misterio de los 9 objetos cambia todo el panorama. Ya no hablamos de un simple cometa errante, sino de un convoy que desafía nuestra comprensión de la física natural. Y en este punto, la humanidad se enfrenta a la posibilidad de que no solo seamos observadores, sino que estemos siendo deliberadamente testigos de un desfile cósmico diseñado para no pasar desapercibido. El hallazgo de 3I Atlas y sus 9 acompañantes no solo desafía nuestra comprensión tecnológica, también toca fibras mucho más profundas de la física teórica. Porque si algo nos ha enseñado el universo, es que los grandes misterios actuales suelen estar conectados con las grandes incógnitas de su origen. Y aquí es donde entra en juego la inflación cósmica. Cuando el Big Bang ocurrió, el universo no se expandió de manera lenta y tranquila. Los físicos creen que en la primera fracción de segundo, todo explotó hacia afuera en un crecimiento casi instantáneo, inflándose millones de veces más rápido que la velocidad de la luz. Esa etapa se conoce como inflación cósmica. Para imaginarlo, piensa en inflar un globo. Lo normal sería que lo hagas poco a poco, pero en el caso del cosmos, fue como si alguien le conectara un compresor industrial y en menos de un parpadeo, el globo se expandiera de tamaño microscópico a uno gigantesco. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con ATLAS? Durante esa inflación, las fluctuaciones cuánticas microscópicas se estiraron y se convirtieron en las semillas de todo lo que hoy vemos: galaxias, estrellas, planetas y quizá incluso trayectorias anómalas como la que seguimos observando. El convoy de Atlas podría ser, en cierto sentido, un recordatorio de que las leyes que dieron forma al universo primitivo aún esconden sorpresas. Tal vez estos visitantes interestelares no son casualidades aisladas, sino manifestaciones de estructuras que hunden sus raíces en aquella expansión inicial. Pero la historia no termina ahí, porque el otro concepto clave para entender este fenómeno es la gravedad emergente. Durante siglos hemos visto a la gravedad como una fuerza fundamental, descrita por Newton como atracción y por Einstein como la curvatura del espacio-tiempo. Sin embargo, físicos contemporáneos como Eric Verlinde han propuesto que la gravedad podría no ser una fuerza en sí misma, sino un efecto secundario de algo más profundo, como la manera en que el espacio organiza la información cuántica. Para entenderlo mejor, imagina la gravedad como la temperatura. La temperatura no es una propiedad fundamental de un átomo, es el resultado colectivo de muchos átomos moviéndose. De manera similar, la gravedad sería el resultado colectivo de la información del universo organizándose. Si esto es cierto,
entonces lo que vemos con Atlas y sus 9 centinelas podría estar aprovechando resquicios en la manera en que la gravedad emerge, surfeando la estructura del espacio como un velero aprovecha el viento. El convoy, con su aceleración precisa, parece moverse como si conociera atajos invisibles en la tela del cosmos. Una nave que entienda la gravedad emergente no necesitaría gastar combustible como lo hacemos nosotros, sino manipular el espacio a su alrededor para fluir con él. Desde nuestra perspectiva sería incomprensible, pero para una civilización avanzada sería tan natural como encender un interruptor. Y aquí surge el paralelismo inquietante. La inflación cósmica nos habla del pasado más remoto. La gravedad emergente nos habla del futuro más avanzado. Y ambos extremos parecen encontrarse en el presente, en los visitantes que hoy recorren nuestro sistema solar. Es como si el universo nos dijera que para comprender estos objetos debemos mirar al mismo tiempo al origen y al destino de la física. Quizás Atlas y sus acompañantes no sean simples fragmentos, ni tampoco máquinas. Tal vez son testigos, reliquias o incluso manifestaciones de reglas más profundas del cosmos, reglas que apenas estamos empezando a sospechar. Lo que queda claro es que, al igual que la inflación cósmica nos enseñó que el universo puede expandirse más allá de lo imaginable, y la gravedad emergente nos sugiere que las fuerzas que sentimos son ilusiones colectivas, estos 9 centinelas nos obligan a aceptar que la realidad no es tan firme como creemos. El misterio de Atlas no es solo un enigma astronómico, es un espejo que nos muestra que el universo aún guarda secretos de su nacimiento y de su esencia misma. Y ahora, con cada órbita, con cada espectro de luz analizado, parece que estamos a un paso de que el cosmos nos obligue a reescribir la forma en que lo entendemos. Justo cuando la comunidad científica aún trataba de asimilar la escolta de 9 objetos con 3 y Atlas, otro visitante interestelar apareció en el escenario cósmico. Swan R2. Pero a diferencia de Atlas, que ya era extraño por su formación perfecta y sus emisiones energéticas, este nuevo cuerpo es un monstruo en toda regla. 100 veces más grande, con una cola más extensa que el diámetro de la Luna y un brillo que desafía la explicación tradicional. Desde el punto de vista físico, SWANR2 es un laboratorio ambulante. Su tamaño implica una masa gigantesca, pero su luminosidad excede lo esperado para un objeto de su tipo. La espectroscopía inicial mostró rastros de elementos pesados que normalmente no deberían abundar en un cometa interestelar. Hierro ionizado, compuestos de silicio cristalizado y lo más desconcertante, emisiones de plasma altamente energizado que recuerdan a las eyecciones coronales del propio Sol. En otras palabras, no estamos viendo un simple trozo de hielo y roca interestelar. Estamos observando un objeto que parece comportarse como un pequeño sistema energético autónomo. El verdadero misterio no es solo qué son, sino por qué llegan al mismo tiempo. La probabilidad de que 2 objetos interestelares de estas magnitudes crucen el sistema solar en cuestión de meses es prácticamente nula según la estadística astronómica. Para ponerlo en perspectiva, sería como lanzar 2 dados de 1000 caras y obtener el mismo número en ambos al primer intento. Eso obliga a muchos físicos a considerar hipótesis más radicales. Algunos hablan de una coincidencia cósmica vinculada a la inflación primitiva del universo, que habría dejado huellas invisibles en la distribución de materia interestelar, guiando trayectorias que solo ahora empiezan a manifestarse. Otros, más arriesgados, proponen que estamos viendo señales de una intencionalidad oculta, como si el cosmos mismo o inteligencias que lo comprenden mejor que nosotros hubieran diseñado un encuentro en nuestro vecindario. La posibilidad más inquietante, sin embargo, es que Atlas y Swan R2 no estén viajando solos ni por accidente. Quizás forman parte de un mismo fenómeno mayor,
algo que apenas vemos de manera fragmentada. En física solemos hablar de ondas de choque para describir cómo un evento poderoso deja secuelas en su entorno. ¿Y si estos visitantes son precisamente eso? Ondas de choque materiales de un proceso que ocurrió más allá de nuestra observación, quizá ligado a regiones desconocidas del espacio-tiempo. Los informes filtrados sobre preparativos militares, reuniones secretas y protocolos de emergencia solo alimentan el fuego del misterio, porque si estos objetos fueran meramente cometas, bastaría con estudiarlos y catalogarlos. Pero si en verdad hay una conexión entre Atlas, sus 9 escoltas y el titán luminoso Swan R2, entonces lo que se juega no es solo una observación astronómica, sino una redefinición de nuestro lugar en el cosmos. Lo más fascinante es pensar en la coreografía que el universo parece haber desplegado frente a nuestros ojos. Un convoy preciso, avanzando desde un lado, un coloso radiante emergiendo desde el otro, y ambos destinados a encontrarse cerca de nuestro Sol. Para los físicos es un dilema técnico. Para los filósofos, una metáfora de la dualidad del universo. Orden y caos, estrategia y fuerza, lo pequeño y lo gigantesco. Para la humanidad, es un recordatorio de que aún no tenemos el control del escenario en el que habitamos. Desde el inicio de este viaje, nos planteamos una pregunta. Si 3I Atlas realmente fuera un mensaje cósmico, ¿qué sería más probable? A. Una advertencia de una civilización avanzada. B. Una prueba de que vivimos en una simulación. C. Un error natural del universo que apenas entendemos. Ahora, después de analizar la escolta imposible de 9 objetos, la potencia energética inexplicable, los metales que no deberían estar ahí y el surgimiento de Swan R2 como un coloso interestelar que parece responder al primero, la conclusión no es sencilla. La opción A, la advertencia de una civilización avanzada, cobra peso cuando vemos la precisión de Atlas y sus acompañantes. La opción B, la simulación, resuena cuando pensamos en lo improbable del encuentro de 2 visitantes interestelares en direcciones opuestas, como si fueran glitches de un programa demasiado grande para comprender. Y la opción C, el error natural del universo, sigue viva porque, al final, la historia de la ciencia nos enseña que muchas veces lo imposible acaba siendo solo algo que aún no sabíamos explicar. Pero lo cierto es que ninguna de las respuestas es definitiva. Y tal vez esa sea la verdadera enseñanza de Atlas y Swan R2. Recordarnos que el universo no está obligado a darnos respuestas claras. Como dijo Michio Kaku en una de sus entrevistas, el universo es un rompecabezas cósmico. Cada vez que creemos tener la pieza final, descubrimos que el tablero es mucho más grande de lo que imaginamos. Hoy, la humanidad contempla 2 visitantes interestelares que podrían cambiarlo todo. Puede que sean cometas extraordinarios, puede que sean artefactos, puede que sean parte de una dinámica cósmica que aún no comprendemos. Pero el simple hecho de que estemos aquí, observando, preguntándonos, nos convierte en parte activa de ese misterio. Porque al final, aquí en Marsitianos, no solo hablamos de ciencia, sino también del misterio que envuelve el espacio profundo. Lo que viene podría cambiar todo lo que creías saber del universo.